Hola chicos, ¿cómo están? Estamos aquí iniciando, daré un tiempo para que eh, se puedan conectar y me puedan decir que si todo bien con la transmisión, si se escucha bien. Voy a dar unos minutitos para, para que me digan si se escucha todo bien. Yo todos acá me voy a meter, si me oyen bien, porque me decían que de repente se escuchaba muy quedito, entonces quisiera saber si se escucha bien. Por ahí si me pueden decir los que se vayan conectando para que podamos iniciar este tiempo. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes por medio de Facebook y por eso quisiera saber si todo está bien, se escucha bien. Gracias, Mari. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar este tiempo de nuestro estudio del libro de Job. Vamos ya, gracias a Dios, en el capítulo 11 de este hermoso libro. Y bueno, pues déjenme nada más, yo también estoy viendo aquí desde otro celular la transmisión para ver si se ve bien, si todo bien. Pero bueno, Mari ya me dijo que se veía bien. Entonces, pues bueno, vamos a orar. Vamos a comenzar este tiempo orando, buscando la presencia de Dios, pidiéndole que Él pueda glorificarse en este tiempo, nos pueda hablar por medio de su palabra, porque sabemos que su palabra es la profecía más segura que nosotros tenemos. Y pues vamos a orar, chicos, ¿les parece? Vamos a orar. Señor, gracias, gracias porque hoy es un nuevo día, hoy casi está por terminar, pero te damos gracias porque sabemos que hoy han sido nuevas tus misericordias. Gracias porque hoy a ti te ha placido darnos vida, darnos salud, darnos fuerza, fortaleza, incluso podernos conectar por medio de estos medios, Señor, que ahorita el Facebook, Señor, para poder seguir recibiendo estos estudios de tu palabra, Señor, ya que tu palabra es un libro de vida, tu palabra, Señor, incluso es una fuente, Señor, tú lo dices que aún es más dulce que la miel. Y yo ruego que el día de hoy tu palabra, Señor, no vuelva vacía, tu palabra nos lleve a conectarnos contigo. Tu palabra, Señor, tú dices que en tu palabra encontraremos la vida eterna, Señor, y la vida eterna está en tu Hijo Jesús. Ahí conoceremos a nuestro Señor Jesucristo, al único y suficiente Salvador que dio todo por nosotros, Señor. Hoy te ruego que abras nuestro entendimiento como jóvenes a tu palabra, a todos los que se han de conectar, a los que tú has de convocar, Señor, para que el día de hoy recibamos esta palabra de vida, esta palabra rema, esta palabra viva y eficaz, Señor. Abre nuestro entendimiento, danos la sabiduría, Señor, que necesitamos correcta para que podamos nosotros conocerte en este hermoso libro, Señor, y por medio de la vida de Job. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos como jóvenes porque es una lucha constante, Señor, en nuestro espíritu, con nuestra carne, Señor. Dice tu palabra que el espíritu está presto, pero que la carne es débil. Ayúdanos, Señor, a que estemos prestos a recibir tu palabra, a que no haya ninguna distracción, Señor, para que el día de hoy cada uno de nosotros pueda salir edificado en tu palabra. A mí permíteme, Señor, ser un vaso de honra, un instrumento útil e idóneo para esta preciosa obra, Señor, que tú ya habías preparado de antemano para que anduviésemos en ella, Señor. Gracias, gracias por este tiempo, porque es un privilegio, Señor. Es un privilegio poder, junto con mis demás hermanos, escudriñar tu palabra, Señor, y que tu palabra penetre como esa espada que es
hasta el alma, hasta las coyunturas, dice, hasta los tuétanos. Aún discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues les voy a pedir que tengan una pluma, es un estudio, entonces una pluma, un cuaderno, su Biblia, que es lo más importante, ya que es bueno que ustedes también estén haciendo anotaciones. Hay cosas en el libro de Job que son un poquito difíciles de digerir, pero que sé que Dios nos da ese discernimiento, nos da esa sabiduría que viene de lo alto. Y hoy vamos a ver el capítulo 11, donde hemos estado viendo a 3 amigos de Job. No sé si recuerdan. Bueno, 2. Hoy vamos a ver al tercero, que es Zofar. Pero vimos a Elifaz, vimos a Bildad y hoy vamos a ver a Zofar. Veíamos que estos amigos de Job, de una manera, querían ayudarlo. Tal vez esa era su intención, su deseo. Como muchos de nosotros cuando vemos a alguno de nuestros amigos pasando por diferentes circunstancias, creo que lo que menos queremos es ver a esa persona sufrir o verla mal. Y muchas veces hemos dado consejos. Creo que todos hemos dado consejos. Y muchas veces podemos, no sé, identificarnos con los amigos de Job o identificar a alguien como los amigos de Job, como a Elifaz, a Bildad. Y bueno, hoy Zofar me llamó mucho la atención esta persona porque realmente muchas veces yo, Lisette, lo hablo personalmente, sí he actuado de esa manera como Zofar. Este último amigo de Zofar era un legalista o más bien un dogmático. Él está pensando correctamente, fíjense algo bien importante que debemos de ver. Él está pensando correctamente según él, que la obra, según él, la obra de Dios está medida por la ley. Fíjense algo, no quiero confundirlos, pero en sí él pensaba correctamente según él, que Dios obra según una medida, y esa medida es la ley. Nosotros sabemos y sabemos la ley, sabemos, incluso conocemos los 10 mandamientos, aunque no son los únicos mandamientos. Hay más de 600 y cacho de mandamientos en la Biblia, imagínense. Pero pues en los que Dios dejó en las tablas de la ley, en el libro de Éxodo a Moisés, que le dijo fueron 10. Y si nosotros, ahora nosotros que vivimos en la gracia, nos midiéramos conforme a la ley, todos nosotros, ¿sí? Mereceríamos el infierno, lo dice la palabra. ¿Por qué? Porque si alguien te viene y te quiere medir conforme a la ley y te dice, a ver, tú has, la palabra, bueno, los 10 mandamientos dicen, no robarás, tú has robado, y muchas, no, pues sí, aunque sea un cambio, no, pues sí he robado, bueno, ya un tache. Dice que no mentirás. ¿Quién no ha mentido? No, pues todos, creo, no hay mentiras piadosas, todos hemos mentido, ¿cierto? Y si nos miden conforme a esa ley, vamos a tener otro tache, sí he mentido. Has deseado, has codiciado. ¿Qué es codiciar? Es desear algo que tú no tienes y que otros tienen. Y creo que todos aquí hemos codiciado algo. Entonces, tenemos tache y creo que en todos los 10 mandamientos vamos a tener un tache, la mayoría o todos, ¿no? Y entonces si a nosotros Dios nos midiera conforme a la ley, como Bildad lo estaba haciendo en ese momento con Job, nosotros ¿qué diríamos? Y te dirían entonces, ¿cuál es el lugar que mereces? ¿El cielo o el infierno?
si conforme a la ley no has llevado los principios. Creo la mayoría diríamos, merezco el infierno. Pero ahora nosotros vivimos bajo la gracia y ese es un regalo maravilloso. Pero en ese momento, en los tiempos de Job, tenía unos amigos, unos de ellos era Elifaz, que les decía, que representa a los tradicionalistas, gente muy tradicional, ¿sí? Vimos Bildad, que representa a los legalistas, y ahorita Zofar, que representa a quienes, a los dogmáticos. ¿Qué es una persona dogmática? Nuevamente lo digo, es una persona que mide todo bajo la ley. Eso es una persona dogmática, con todas las reglas, muchas reglas, muchas reglas. Y entonces Zofar pone énfasis en la ley de Dios cuando empieza a hablar con Job en este libro. Estoy dando una pequeña introducción de todo esto que vamos a ver en Job 11. Y opina que Dios está obrando según la ley en la vida de de Job. ¿Por qué dice que está obrando Dios según la ley? Porque para este Zofar, Dios le está pagando a Job conforme a sus males. O sea, le está diciendo Job, conforme a la ley, tú estás recibiendo lo que mereces. Pero no más allá, ahorita vamos a ver que hay otra parte donde él le dice que incluso hasta Dios está viendo misericordioso con él. Entonces, Zofar es la clase de persona que dice que tiene todas las respuestas. Él sabe cómo responder a cualquier pregunta. Él conoce todo. ¿Cuántas veces nosotros somos como el que dice, pregúntame, yo lo sé, ¿no? Y muchas veces podemos caer en ser una persona como Zofar, dogmática, que creemos que nosotros sabemos todo, y no es cierto, no es cierto. De hecho, yo cada día que escudriño la palabra que Dios me permite, me doy cuenta que no conozco verdaderamente a Dios, que lo estoy conociendo. Yo ahorita me siento en un tiempo que estoy conociendo al Dios de la Biblia verdaderamente. Y eso es lo que Dios quiere, que cada día lo conozcamos más a Él. Jesús lo decía a sus discípulos cuando oraba por ellos, Señor, que te conozcan cada día más a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo tu Hijo, al cual has enviado. Y esto no quiere decir que porque nosotros tal vez tenemos más tiempo en el evangelio o conociendo, somos los que sabemos todo. No es cierto. No es cierto. Aún Pablo lo decía, que aquellos que creían saber algo se hicieran como si no supieran nada. Y sabes, siempre Dios quiere que tengamos una humildad. Tristemente, Zofar no estaba siendo humilde delante de Job. Zofar estaba siendo muy rudo con Job. También nuevamente les repito que Zofar constantemente le estaba diciendo a Job que él estaba sufriendo por su pecado. Le estaba diciendo, Job, realmente estás sufriendo por tu propio pecado. Pero para Job, fíjense algo, si Dios es justo, porque si entonces Dios está pagándole conforme a la ley, Job puede pensar, bueno, si Dios es justo, su sufrimiento no tiene sentido a la luz de mi inocencia, porque Job decía, es que yo soy inocente, yo no sé, ustedes medítenlo, yo le decía a Dios, ¿por qué Job decía, es que yo soy inocente? No es que fuera un superhombre, no, pero yo creo que dentro de él Dios hablaba. Esto es algo que yo me imagino, no es bíblico, ¿sale? Que tal vez dentro de él Dios le estaba dando ese testimonio de que él no estaba sufriendo por un pecado en sí, sino que había un plan de Dios, pero que aún Job se sentía atado porque por todo lo que estaba pasando, como que de repente se bloqueaba, y creo que a todos nos llega a pasar. Cuando te viene un problema tras otro, de repente nos bloqueamos.
Y de repente hasta así llegamos a pensar, tal vez esto me está pasando porque en serio Dios me está castigando, porque Dios me está pagando conforme a lo que he hecho. Muchas veces pensamos así. Y vuelvo a repetir algo que hemos hecho mucho énfasis en este libro de Job. Hay consecuencias de nuestro pecado, sí, hay consecuencias. Muchas veces sí vamos a sufrir a causa de esas consecuencias, aunque Dios ya nos haya perdonado. Pero las consecuencias, Dios no nos libra de ellas. Pero en otras ocasiones, como en el caso de Job, ha sido por la soberanía de Dios, es que Dios permitió a Satanás, ¿sí? Permitió quitarle todo. Pero aún así, a pesar de eso, Job no maldijo nunca a Dios, aunque estuvo tentado a hacerlo. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado tentados también en circunstancias tan difíciles de nuestra vida? Ahorita en medio de todo lo que está pasando, hay gente, aún hermanos en Cristo, que están pasando, que se enferma uno de su familia o pastores y toda su familia ya se enfermó y son tiempos difíciles. Y muchas veces estamos tentados a poder proferir algo contra Dios. Porque esa es la verdad. Somos esos humanos que estamos en diversas tentaciones muchas veces. Pero déjenme decirles otra cosa. Job no estaba atentando contra Dios, pero está luchando contra la idea, fíjense, Job lo que estaba luchando es contra la idea de un Dios justo en un mundo donde a los justos les va bien y a los injustos les va mal, porque eso es lo que sus amigos le estaban diciendo. Job, a ti te va mal porque es una persona injusta, una persona pecadora. Y Job estaba luchando con esa idea. Bueno, entonces, pues, entonces sí, yo creo hice algo muy grave o hice un pecado muy malo delante de Dios y me está castigando. Pero otra parte de él le decía, pero no, es que Dios, no creo que sea por eso. Entonces es una lucha. Me explico, muchas veces vamos a luchar contra eso y muchas veces es solamente ver que es la soberanía de Dios actuando. Es la soberanía de Dios. Porque a Dios nada se le va de las manos. La vida de Job estaba en las manos de Dios, no en las manos de Satanás. En las manos de Dios, porque quien estaba controlando todo lo que estaba pasando era Dios. Simplemente le estaba permitiendo a Satanás, fíjense, permitiendo a Satanás tocar ciertas cosas de Job. Pero aún le dijo, contra su vida no vas a atentar. O sea, no voy a permitir que él muera. Eso es lo hermoso de nuestro Dios, de que a nosotros nos hace ver su soberanía, que en medio de cualquier circunstancia, Dios sigue teniendo el control. Vamos a empezar, Job 11, del 1 al 4 vamos a leer. Vamos a nuestra Biblia, Job 11, del 1 al 4. Entonces estamos viendo aquí a su amigo Zofar, que estaba ahí con Job ya cuando Job estaba de verdad muy mal, junto con sus otros dos amigos, muy mal, ya en una situación crítica físicamente, aún emocionalmente estaba quebrado, y luego con unos amigos que le hacían énfasis en que tú has pecado, y no quiero decir que nosotros cuando prediquemos la palabra, sí debemos de predicar dos noticias. Y quiero hacer este paréntesis, dos noticias. Hay una noticia mala y una noticia buena. La mala es que todos somos pecadores. Esa es la mala. Todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios y la ira de Dios está contra nosotros cuando no somos hijos de Dios. Lo dice la palabra, que éramos hijos de ira. Eso es una mala noticia, ¿cierto? Pero viene la buena noticia. La buena noticia son las buenas nuevas de salvación. ¿Cuál es esa buena noticia? Jesús. Que Jesús vino a la tierra. Anduvo en la tierra. Dice que anduvo entre nosotros.
sufrió lo mismo que nosotros, padeció. Por eso Él nos entiende, dice la palabra. Dice que fue a la cruz, siendo un justo, murió como un injusto, como un pecador. Derramó hasta la última gota de su sangre para perdón de nuestros pecados. Pero dice que al tercer día resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y que ahora Él es nuestra justicia delante de Dios. Él pagó el precio por nosotros. Él pagó con su sangre para que ahora nosotros tengamos una vida eterna. Y ahora Dios no nos pague a nosotros conforme a lo que merecemos, conforme a la ley. ¿Se dan cuenta? Si hay dos noticias, una mala y una buena. Si nosotros no creemos que somos pecadores y no confesamos nuestros pecados y sabemos de nuestra gran necesidad de Jesucristo como nuestro Salvador. Dios, fíjense algo, Dios no mandó un psicólogo, no mandó un psiquiatra, mandó un Salvador, alguien que nos salvara. ¿De qué? De una vida eterna. ¿En dónde? En el infierno. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él crea, fíjense, todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Pero aquel que no ha creído, fíjense, habla también, el que no ha creído en Jesús ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso hay dos noticias. No nos debemos ir al extremo de tanto legalismo, no nos debemos ir al extremo de tanta dogma, pero tampoco nos podemos ir al extremo de tanto permisismo, ¿no? De permitirnos tanta, pues ya vivo en la gracia, entonces voy a darle rienda suelta a todo, a fin salvo, salvo y siempre salvo. No es cierto. La salvación, cuando alguien ha sido salvo, hemos estado viendo, hay evidencias de esa salvación. ¿Y cuáles son esas evidencias? Es que viene un verdadero arrepentimiento, viene una forma de pensar, Dios empieza a renovar nuestra mente, entonces cambia nuestra manera de pensar y entonces nuestras acciones empiezan a cambiar, pero eso es producido por Dios en el nuevo nacimiento. Es importante que esto nos quede claro. Porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. No viene de nosotros. Yo lo que tengo que pedirle es, Señor, dame esa fe en Cristo, en creer en Él como mi único y suficiente Salvador. Eso es importante, hermanos. Pero no podemos caer en ambos extremos, el legalismo o los dogmáticos, legalistas, tradicionalistas, pero tampoco en los liberales. ¿Sí? Porque Pablo lo decía, entonces pecaremos para que la gracia abunde. Dice, de ninguna manera. De ninguna manera. Tenemos que estar conscientes de eso. Alguien que ha nacido de nuevo, cuando peca, el Espíritu Santo lo redarguye y no le da paz. Y le duele haber pecado contra Dios. Esa es otra evidencia de un nacido de nuevo. Le duele haber pecado contra Dios. Y el Espíritu Santo lo redarguye de pecado. Y trae la tristeza que viene de Dios para arrepentimiento. ¿Se dan cuenta? Y bueno, vamos a leer Job 11 del 1 al 4. Respondió Zofar Naamitita y dijo, ¿las muchas palabras no han de tener respuesta? ¿Y el hombre que habla mucho será justificado? ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Fíjense aquí,
algo bien interesante. Aquí Sofar le empieza a hacer ciertas preguntas a Job. Y parte le dice, hablas mucho, Job, hablas mucho, pero todo lo que dices y que dices que tú eres una persona pura, y dice, pero realmente tus circunstancias hablan de otra cosa. Sofar le dice a Job, eres un descarado, así le está diciendo en pocas palabras, versión actual. Sofar le dice, Job, eres un descarado con tu supuesta integridad, le está diciendo, ya que es una farsa. Le está diciendo, eres un farsante, porque lo que yo estoy viendo que te está pasando, a mí me da una evidencia de que eso te está pasando porque tú has actuado mal. También le dice, estás sufriendo porque has pecado, porque eres un pecador, por eso estás sufriendo. Le está diciendo Sofar. Sofar está siendo muy rudo con Job. Por eso decía, Sofar es un hombre de mucha ley, muy dogmático. Y por eso le está diciendo, tú sufres, todo lo que estás pasando es por causa de tu pecado, Job. Así que, pues, ahorita vamos a ver lo que él le aconseja a Job. Y en Job 11, del 5 al 6, vamos a leer, Job 11, del 5 al 6 le dice, mas, oh, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas? Y conoceríais entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Qué fuerte le está hablando Sofar a Job. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente esta parte porque la verdad sí es muy fuerte. Y dice así en Nueva Traducción Viviente, si tan solo Dios hablara, si tan solo te dijera lo que piensa, si tan solo te declarara los secretos de la sabiduría, porque la verdadera sabiduría no es un asunto sencillo. Escucha, sin duda Dios te está castigando mucho menos de lo que mereces. Qué fuerte le está diciendo. Le está diciendo, en verdad, si Dios te permitiera conocer toda su sabiduría, si Dios te permitiera que ver que no es cualquier cosa la sabiduría de Dios, dice, y le dice, ¿ves? De hecho, ni te está pagando como mereces. La verdad, híjoles, la verdad yo me ponía a pensar y yo decía, ahora que estamos en la gracia, así pasa. Dios no nos está pagando como merecemos, porque la palabra dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en mis esfuerzos humanos, en mis obras, en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se dan cuenta? Volvemos a Cristo, al Evangelio, a la buena noticia. Pero aquí Sofar le decía a Job, en verdad, Job, tú no entiendes cómo es Dios. Su sabiduría es tan grande que de verdad nunca la vas a poder entender. Y es cierto, nunca vamos a entender la sabiduría de Dios. De hecho, ahorita vamos a leer en Romanos 11, donde habla, oh profundidades de las tinieblas, oh profundidad de las riquezas de Dios. Cuán altos, dice, son todos sus juicios. Nadie podemos llegar a entender toda la sabiduría de nuestro Señor. Pero saben, aquí Sofar le decía, pensar correctamente. Si tú pensaras, Job, le está diciendo, correctamente, verías el otro lado de la ecuación. No comprendes esto porque no estás viendo el otro lado. Le está diciendo, Job, tú estás viendo lo que tú quieres ver nada más, pero tú no estás viendo el otro lado, lo que Dios ve en ti, que te está viendo como un pecador. Eso le estaba diciendo Sofar. Y sí,
Si nosotros lo vemos ahorita en nuestras vidas, sí somos pecadores, todos seguimos pecando. No hay ni un solo justo. Dice que nosotros ahora somos llamados justos, pero porque somos justificados por medio de Jesucristo. Pero no es por nuestras obras, no es porque nosotros, ya somos los mega cristianos. No es cierto, es nuestra dependencia del Señor. Es que saber que nosotros ya fuimos justificados gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Fíjense, aquí Sofar también le dice, imagínate cuál mal te iría si Dios en verdad decidiera castigarte por tus pecados. ¿Se dan cuenta? O sea, yo la verdad me identifiqué y esas palabras me las llevé para mí. Yo dije, si Dios en verdad me castigara por todos mis pecados, yo ya estaría muerta. Porque dice que Dios nos sacó, porque nosotros, dice, nos rescató de lo más vil y menospreciado. Aún dice que dio al justo por los injustos, que somos nosotros. Y Dios no nos está pagando conforme a nuestros pecados. Es su gracia. Es su misericordia, por lo cual seguimos vivos, seguimos sanos, muchos de nosotros también con nuestra familia en Cristo Jesús. Y tenemos que meditar en esto. Imagínate si Dios nos pagara conforme a nuestros pecados, nos castigara conforme a nuestros pecados. Y Sofar le está diciendo eso a Job. ¿Te imaginas, Job, si en verdad Dios te pagara conforme a todo lo que has hecho? Pero también le está diciendo, es una farsa que seas íntegro, Job. Te está yendo mal porque has pecado. No deberías ni de quejarte. No te está yendo tan mal como mereces que te fuera. No, ¿qué palabras de aliento le está dando su amigo a Job, no? Qué difícil, porque Job no estaba pasando cualquier tipo de situación, y lo hemos estado leyendo, no ha sido cualquier tipo de situación. Ya estaba con su salud deteriorada, estaba muy mal Job. Y sus amigos, y en este caso Sofar, le está diciendo, Job, eres un farsante. Dios ni siquiera te ha pagado conforme a lo que mereces. Pero nosotros conocemos la historia de Job ahora sí completa y sabemos que en sí Job no está pasando eso porque realmente Dios lo esté castigando de un pecado o de unos pecados. Es porque está haciendo la soberanía de Dios. Es porque Dios le está permitiendo a Satanás tocar a Job. Y no es nada más porque Satanás quiso venir a su vida y deshacer, no, porque Satanás no hace nada sin el permiso de Dios. Y Dios le dio permiso, pero lo único que le dijo, contra su vida no vas a atentar. Pero sus amigos de Job estaban limitados también, su mente finita como la de nosotros, que está limitada. En medio de ahorita lo que está pasando en el mundo, nuestra mente finita está limitada para poder ver la soberanía de Dios. Esa es la realidad. Nosotros estamos tan limitados, pero Dios no. Y ahorita sigue actuando la soberanía de Dios. Porque ¿qué es la soberanía de Dios? Es que Dios tiene control de todo. A Dios nada se le escapa. Job, ahora vamos a Job 11, del 7 vamos a leer hasta el 12. Ya estamos viendo cómo ahora Sofar le dice, ni Dios te está pagando como tú mereces y no entiendes nada acerca de Dios. Y ahorita vamos a ver algunas cuestiones de Sofar y yo me identifiqué mucho. Le digo, primero la palabra debe de ser vida y rema para uno que Dios le está permitiendo enseñarla. Job 11, 7, 12. Job 11, del 7 al 12. Dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra.
y más ancha que el mar. Si él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque él conoce a los hombres vanos. ¿Ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso? El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Fíjense, aquí así como que Zofar le está diciendo, ¿tú crees que entiendes a Dios, Job? ¿Crees que puedes entender lo complejo que es su sabiduría? Estás muy equivocado, Job. Él está así muy atacando a eso, en eso a Job. Le está diciendo, Job, tú estás muy equivocado, tú no puedes entender a Dios. Y es cierto, no podemos entender a Dios. En muchas cosas de nuestra vida hay cosas que no entendemos. Y solamente nos resta confiar en su gracia y en su misericordia. Pero está haciendo mucho énfasis eso de Zofar en Job. Tú crees que entiendes a Dios, pero no lo estás entendiendo, Job. Porque la sabiduría de Dios es tan compleja, ¿sí? Y tú eres un hombre que está muy equivocado al seguir diciendo que eres inocente. Y también le dice, nadie puede conocer lo inescrutable de la sabiduría de Dios, nadie la puede conocer, le está dando a entender eso, nadie puede conocer lo inescrutable que es la sabiduría. ¿Qué damos a ver eso de inescrutable que es muy difícil que podamos entenderla? Y en Romanos, yo les voy a pedir, no quiten pongan un separador en Job 11, pero vamos a Romanos 11, 33 al 35. Fíjense lo que dice Romanos 11, 33 al 35. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Fíjense, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Fíjense, aquí también nos está hablando, es grande la sabiduría y que no cabe en nuestra cabeza. Y es cierto, la sabiduría de Dios no puede caber en nuestra cabeza tan finita porque Dios es infinito y nosotros estamos limitados. Nuestra mente finita nos limita. Y en ese sentido no es que estaba diciendo Zofar cosas que no eran ciertas, pero en este caso no eran ciertas en el caso de Job. Porque él está acusando a Job de eso, cuando realmente no era la situación en verdad que estaba pasando en Job. Muchas veces nos ha pasado, muchas veces nosotros decimos, es que a lo mejor tal persona le está pasando esto por esto, el otro. Y no es cierto, y muchas veces juzgamos. Y eso también es un pecado en nuestras vidas. Y lo digo primero yo, Lisette, porque muchas veces lo he hecho. Y le he estado pidiendo a Dios, ayúdame, Señor, ayúdame a no caer en eso, porque muchas veces la gente puede estar pasando algo porque a lo mejor tú estás moldeando su carácter, como lo estás haciendo en Job, estás moldeando ciertas áreas de su vida para el plan y propósito que tú tienes para él, y no siempre es por el pecado. No siempre es por eso, sino es por la soberanía de Dios que algo quiere moldearnos, algo quiere enseñarnos, quiere que muchas veces aprendamos a conocerlo en esos tiempos difíciles. Por eso debemos de pedirle mucho a Dios el discernimiento que viene de Él y no ser unos jueces como lo estaba haciendo Zofar, que era un hombre tan dogmático, que estaba nada más acusando y acusando a Job. Entonces es una línea muy delgada, de verdad, muy delgada, ¿sí? Y ven, se le estaba diciendo Zofar a Job, ¿asumes demasiado de Dios? ¿Y crees que te puedes presentar delante de Él? ¿Y no has asimilado que este asunto es mucho más complejo?
de lo que tú crees. Le está diciendo, este asunto de lo que te está pasando es más complejo de lo que tú crees. Tú crees que es cualquier cosa, Job, pero no, eres un pecador. Y nuevamente les digo, sabemos que somos pecadores. Hay gente que es cierto, es que hay gente que de plano no cree que es pecadora. Hay gente que tú, no, pues yo soy buena, yo no hago un mal, pero cuando llega Cristo a nuestra vida, cuando nos convence de pecado, nos damos cuenta que somos pecadores. Nos damos cuenta que necesitamos un Salvador, porque lo somos y todos los días necesitamos de su gracia, de su favor, todos los días necesitamos de su presencia, porque con nuestras fuerzas, dice la palabra, nada podemos hacer. Yo les digo a los chicos, más que seguirla regando con nuestras fuerzas, porque esa es la realidad, ¿sí? Zofar, yo les decía hace rato, sí tiene la razón, pero, fíjense, no se la está aplicando a él mismo. O sea, le está diciendo casi a Job. Le está diciendo, Job, tú no conoces eso de... Pero yo sí, yo conozco todo lo que es Dios sabio, yo conozco. Y no es cierto. No hay, dice que no nos hagamos ni muchos sabios, sino que seamos humildes. Y aquí Zofar no era un amigo humilde delante de Dios primero ni delante de Job. Muchas veces no hay humildad en nosotros, ni siquiera para poder muchas veces exhortar a alguien, porque lo tenemos que hacer. La palabra dice que nos exhortemos unos a otros en amor. Lo vamos a hacer. Yo no estoy tratando de decir que Zofar no podía exhortar a Job. Sí necesitamos. Sí dice que la palabra, que el amigo, que un verdadero amigo, ¿sí? Te va a exhortar. Pero aquel que a todo te dice, no estás bien, no pasa nada, dice, ese no es tu amigo. Pero primero me lo debo de aplicar a mi vida. Zofar tenía la razón en todo. Que Dios es un Dios grande, poderoso, que no entendemos su sabiduría, que nadie se puede excusar delante de Dios. Sí es cierto lo que decía, pero él se estaba creyendo más sabio, incluso su actitud con la que él estaba diciendo las cosas a Job. Y eso tiene mucho que ver con la actitud con la cual nosotros decimos las cosas, la intención de nuestro corazón. Por eso todos los días tenemos, Señor, examina mi corazón. Dios es más complejo de lo que nos imaginamos. Su sabiduría, su consejo es tan profundo que nadie puede profundizar en la mente de Dios. Nadie. Nadie podemos profundizar. ¿Sí? Solamente lo que Dios nos permite conocer de Él es lo que vamos a poder conocer de Él. Y podemos conocer mucho de Dios. ¿En dónde? En la palabra. ¿Sí? En la palabra. Pero si Job, fíjense, pero si Job es lo que les decía, no puede conocer esas profundidades de Dios, ¿a poco Zofar sí? ¿Por qué acusa a Job de asumir saber más sobre Dios? ¿Por qué lo acusa? ¿Sí? Pero Zofar también asume que sabe lo que Dios piensa acerca de Job. Miren qué curioso, ¿no? Zofar le dice, es que tú no conoces, es que los pensamientos de Dios son más grandes o eso, pero Zofar cree saber lo que piensa Dios acerca de Job. Cree saber que Dios está castigando a Job por su pecado. Es como un poquito pareciera contradictorio, ¿no? Lo que dice Zofar. Porque le dice, es que nadie puede, pero le dice, pero yo, pues sí, como que yo soy el hijo consentido de Dios, entonces Dios a mí me revela todo. Y no es así. De hecho, todo lo que Dios ya quiso revelar, ya lo reveló en su palabra. Por eso la palabra es la profecía más segura. ¿Sale? Más segura. Y yo les decía anteriormente, nosotros ya sabemos que Zofar estaba equivocado, pero él ni Job lo sabían.
Nosotros lo sabemos porque ya conocemos toda la historia del libro de Job. Y si no la conoces, por eso están estos estudios para que poco y poco la vayamos conociendo. Nosotros ahora lo sabemos, pero ellos no lo sabían. Y este es el problema cuando damos una respuesta, entre comillas, pero tenemos una pésima actitud. Digan, ¡zas! A mí me llegó. Fíjense, se los voy a volver a repetir. Este es el problema. Cuando damos una respuesta, entre comillas, pero tenemos una pésima actitud. ¿Sí? ¿Con qué intención decimos las cosas? ¿Con qué actitud? Aquí Sofar asume que sabe de lo que él está hablando. Él dice, es que yo sé de lo que te estoy hablando, Job. Yo sé que eres un pecador, yo sé que Dios te está castigando. El problema aquí es que los amigos de Job asumen demasiado, juzgan sin comprender el asunto, porque ellos tampoco, de verdad no comprendían tampoco lo que estaba pasando, aunque ellos creían que sí, en su sabiduría que ellos decían tener. No todo lo que dicen, no todo lo que ellos decían, fíjense algo, no todo lo que ellos decían estaba equivocado, pero su aplicación y entendimiento es incompleto y al final Dios va a confirmar eso. ¿Por qué? Porque lo estaban aplicando a un hombre, que en este caso era Job, que realmente no era por un castigo lo que estaba pasando eso, era por, nuevamente lo vuelvo a repetir, por la soberanía de Dios, la cual permitió que Satanás tocara a Job en todos los aspectos, menos, fíjense, menos atentar contra su propia vida. Pero ellos no lo sabían. Y ahora nosotros lo sabemos. Dios les va a mostrar a los amigos de Job que ninguno de ellos ha considerado lo complejo que es este asunto. Hay gente, de hecho la palabra lo dice, que muchas veces vamos a sufrir por causa de su nombre. ¿Cierto? Lo dice, por causa de mi nombre, muchos serán vituperiados, muchos los matarán, muchos los perseguirán. Y no les va, no lo está diciendo Dios como que es un castigo por seguirme, no. Y aún dice, siéntanse privilegiados si se encontráis en diversas tribulaciones por causa de mí. Pero si sus tribulaciones son por causa de su pecado, ahí sí aflíjense. Pero si son por causa de mí, siéntanse bienaventurados. Y una persona bienaventurada es una persona doblemente bendecida. No es fácil. No es fácil gozarse cuando tu familia te deja hablar porque estás estudiando la Biblia. Y me estoy yendo en cosas muy, muy relax, la verdad, ¿sí? No es fácil que, y muchos lo han vivido, no es fácil que tu familia hasta se burle de ti por ser cristiano. No es fácil que muchas veces digas a cosas no en tu familia y que te digan religioso o te digan monaguillo o hasta peores cosas de las que yo estoy diciendo. No es fácil. Y es sufrir por causa del evangelio. Y estoy viéndome en cosas muy leves, pero no siempre se va a sufrir, no nada más por el pecado, aún también cuando uno hace lo correcto. Lo está diciendo la palabra y lo dice Dios. Y Job lo estaba viviendo así, ¿sí? Ahora vamos a ver ahorita, a partir de lo que Sofar le aconseja a Job. Le va a decir a Job, arrepiéntete. Arrepiéntete, Job, porque esto es por causa de tu pecado. Y le está diciendo arrepiéntete. Por eso vemos el 12, versículo 12 de Job 11. Dice, vuestras máximas, ay no, espérame, ya estaba leyendo el 13. El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Fíjense aquí
es algo muy curioso y decía, a ver, ¿a qué se refiere esto, no? Porque sí me digo, ¿cómo es eso? Le está diciendo a Job, eres un necio, Job. No eres nada sabio, nada entiendes. Es más fácil que los cerdos vuelen a que tú entiendas. Aquí le está diciendo, es más fácil que un asno, ¿sí? Cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Yo le puse otro refrán, ¿no? Que dice, es más fácil que los cerdos vuelen a que tú entiendas. O está diciendo, es que tú no entiendes nada. Sofar está siendo muy duro con Job, ¿cierto? Está siendo muy duro con Job. Le está diciendo, Job, tú eres un hombre muy necio. En primera, porque dices que esto no está pasando por causa de tu pecado. Que tú te consideras un hombre justo. Pero nosotros por lo que vemos, lo que te está pasando, porque recordemos que Sofar decía, él era un hombre muy dogmático, que decía la ley. Y dice, por ley, el que actúa mal, le va mal. Y entonces él estaba siendo muy dogmático con Job, por eso le decía, pues te está yendo mal porque tú hiciste algo muy malo y por eso, y aún Dios está siendo tan misericordioso contigo que no te está pagando conforme a lo que has hecho. Fíjense, ¿eh? Ahora vamos para ya casi terminar. Vamos a Job 11, del 13 al 20. Pongan mucha atención en estos versículos. Job 11, del 13 al 20. Si tú dispusieras tu corazón, fíjense lo que le dice, y extendieras a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte, y nada temerás. Y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza, porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. Fíjense, aquí le estaba diciendo, si dispones tu corazón, le dice, y si hubiera una iniquidad en ti y la sacaras y se la dejaras a Dios y te arrepintieras, Dios te regresará todo, le está diciendo, y te irá bien y muchos vendrán otra vez a ti. O sea, fíjense lo que le está diciendo, y ahorita les voy a decir esto por muchas cuestiones, pero vamos punto por punto. Su consejo que le está dando es, Job, arrepiéntete para que Dios te devuelva todos los bienes materiales que perdiste. Está diciendo, Dios te devolverá todo, Job, pero arrepiéntete. Cuidado con eso. Ahorita les voy a decir por qué. Le está diciendo también, te tienes que arrepentir y tienes que pedirle a Dios que te restaure y así verás tú, Job, que te irá bien y restaurará toda tu prosperidad. Pero cuidado con los malos, porque a los malos Dios los va a consumir. Le estaba diciendo, si tú no haces eso, pues ya Dios te va a matar. Si tú ahorita no te arrepientes, Dios te va a matar. Pero le está diciendo, pero si tú te arrepientes, Job, ve, te irá bien, Dios restaurará toda tu prosperidad. Fíjense, otra cosa bien importante y tener cuidado. Los amigos, y no fue el único que hizo eso, los amigos de Job hablan de una restauración de posición y estatus de bienes materiales. Aquí le está diciendo, Dios te devolverá tu posición que tenías antes, te devolverá tus bienes. O sea, wow, Job, no sabes todo lo que Dios hará contigo. Pero quiero decirles algo. Recordemos lo que Satanás le dijo a Dios al principio. Le dijo, Job te ama porque le das todo, pero quítale lo que tiene y mira y verás cómo te maldice.
Fíjense, sus amigos de Job le decían, Dios te va a devolver todo, arrepiéntete. Satanás le dijo a Dios, Job te ama porque le has dado todo, pero quítale algo y verás que ya va a blasfemar contra ti o te va a maldecir o ya no te va a amar. Tristemente, Jesús lo dijo, muchos me siguen por el pan que les doy, mas no por quien soy yo. Mi pregunta para ti, para mí, ¿por qué seguimos al Señor? ¿Porque me dé? ¿Porque Dios me haga próspero? ¿Porque me dé lo que yo quiero? ¿O realmente porque hemos entendido el valor de la cruz? Que nosotros ya somos ricos. Tan solo el regalo más grande que tenemos sin merecerlo es la vida eterna. Y fíjense, también su esposa le dijo a Job, maldice a Dios y muérete. ¿Qué le dicen sus amigos? Arrepiéntete para que Dios te devuelva todo lo que te quitó. Su consejo de sus amigos es que solo busque la restauración de sus bienes materiales, que eso es lo que realmente importa. Yo quiero preguntarles algo a cada uno de ustedes. Yo quiero preguntarles algo. ¿En verdad en la restauración solo importa los bienes materiales? ¿Qué será una verdadera restauración conforme a la palabra? Medita en tu propia vida. ¿Sabes? Tristemente la gente, muchas veces podemos seguir a Jesús. Decir, ay, bueno, sí, me voy a arrepentir y pues ahí me dicen que Dios me va a regresar todo y pues me dicen que me va a ir mucho mejor y pues bueno, pues me conviene seguir el camino de Dios porque pues voy a tener todo lo que yo quiero. No es cierto, el evangelio no es eso. Muchas veces decía Jesús, le dijo a Pedro, que Satanás había pedido su vida para zarandearlo. Pero le dijo, pero yo ruego, Pedro, que tu fe no falte. Satanás muchas veces pide nuestra vida para zarandearnos. ¿Y sabes qué ora Jesús o qué pide? Que nuestra fe no falte. Estando en el Evangelio, no es para que Dios nos restaure los bienes materiales, no es para tener una posición. No se trata de eso el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Eso es el Evangelio. Hemos estado viendo ser cristiano. No es una religión, es que estamos siguiendo a Cristo, al autor y consumador de nuestra fe. Dice que a quien tenemos que imitar es a Cristo. Él es nuestra meta, no reglas. Dios dejó su ley escrita, sí, pero esta ley escrita dice que ahora la escribe en nuestro corazón y yo no puedo, yo con mis fuerzas no puedo llevar a cabo la ley. Yo necesito la intervención de Dios, la intervención del Espíritu Santo, la intervención de Jesús para que yo agrade al Padre. En los tiempos de Job no estaba eso. Vimos anteriormente que Job clamaba por un intermediario, lo vimos, nos lo decían. Y ese intermediario ahora nosotros lo tenemos, un mediador. Dice que hay un mediador entre nosotros y dice entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
Ahora nosotros tenemos a Cristo, que es nuestro intermediario. En los tiempos de Job no existía eso. En los tiempos de Job hubo unos tiempos, aún en los tiempos también de los jueces, que cada quien hacía lo que bien le parecía. Y tristemente estamos volviendo en esos tiempos. La gente no busca a Dios. Y la palabra dice que no hay quien quiera buscar a Dios porque todos nos hemos desviado. Él es el que nos busca. Él es el que nos atrae con lazos de amor. Y saben, lo hermoso de esta parte de Job es que Job permaneció firme en no maldecir a Dios. Sí preguntaba, tenía dudas y le preguntaba cosas a Dios, como muchos de nosotros le hacemos preguntas. Pero Dios ya depende de su soberanía contestar o no contestar nuestras preguntas. Pero lo importante es estar firmes en la roca que es Cristo Jesús. Permanecer firmes. Aún decía Jesús, yo soy la vid verdadera y ustedes los pámpanos. Nosotros, si no estamos pegados a la vid, morimos. Debemos estar pegados a la vid, que es Jesús. Si tú hoy estás oyendo, estás en este tiempo en Facebook y estás oyendo de Jesús, Jesús no fue un religioso, no fue un revolucionario. Jesús fue el que dividió la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Porque Jesús vino a morir para que ahora nosotros tengamos vida. Vino a morir como un culpable siendo justo, pero dice que murió por los injustos. Y sabes, en estos tiempos, el único que puede salvarnos es Cristo. No hay otro. No hay otro mediador. Jesús lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie, fíjense, nadie va al Padre si no es por mí. Nadie vamos a llegar al Padre si no es por Jesús. No es por nuestras obras, dice, no es por obras para que nadie se gloríe, es por gracia. Es por gracia. Aún en los tiempos de Job, Dios estaba sosteniendo a Job en ese desierto. Yo sé que hay muchos hermanos que están pasando por diferentes desiertos y a la vez pueden sentirse como Job por momentos tan difíciles. Pero hoy oramos que su fe no falte, que así como Dios sostuvo a Job, nos sostenga a nosotros por su gracia y su misericordia. Si en los tiempos de la ley Dios sostenía a los hombres, ahora mucho más en los tiempos de gracia, porque nosotros vivimos en tiempos de gracia, porque por gracia sois salvos. Por gracia. Clamemos a esa gracia, a esa misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Y dejemos a un lado de ser tan dogmáticos. No quiere decir que no tengamos reglas. Las reglas existen y debemos de seguirlas, pero también existe la gracia. Y nosotros, por gracia, estamos aquí. No ha sido por nuestras obras. Y nosotros mismos no podemos cumplir la ley, pero hubo uno que lo cumplió y ese es Jesús. Ahora todo lo que nosotros podamos hacer es porque Él lo causa en nosotros, porque Él renueva nuestra mente por medio de su palabra. Él renueva nuestra mente, dice que aún cambia nuestro corazón, nos da un corazón nuevo. El Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos lleva a agradar al Padre. Pero no son mis fuerzas ni tus fuerzas, hermano. A lo mejor has querido hacer muchas cosas con tus fuerzas. Y hoy te quiero decir, la palabra dice que Dios da fuerzas al cansado
y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Pero ve a Cristo. ¿Sabes? Cuando se acaban tus fuerzas y mis fuerzas, es cuando actúan las fuerzas de Dios en tu vida y en mi vida. Y eso es lo hermoso de nuestro Señor. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por tu hermosísima palabra. Gracias porque por medio de tu palabra te seguimos conociendo. Tú lo dices, que en ella encontraremos la vida eterna y en ella hemos encontrado a Jesús. Gracias, Señor, porque aún por medio de la vida de Job, de estos tiempos tan difíciles que vivió y que yo sé que muchos nos identificamos en diferentes momentos, o hay algunos en estos momentos que se identifican con Job. Aún en medio de todo eso, en medio que a lo mejor no estaba siendo aconsejado correctamente, tú lo sostenías. Tú lo sostenías. No lo dejaste en ningún momento, Señor, no lo desamparaste. Tu mano lo sostuvo, tu espíritu lo alentó. Y eso es lo hermoso, Señor. Que nosotros no vivimos como los que no tienen esperanza. Y nosotros tenemos una esperanza y nuestra esperanza es Cristo. Si en los tiempos de Job, él pudo ver tu gracia, Señor, tu favor, a pesar de que, Señor, todavía él no conocía ni siquiera la ley. Cuanto más ahora nosotros, que por medio de la gracia, Señor, y por medio de nuestro Señor Jesucristo, tú nos perdonas nuestros pecados. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque tal vez muchos de nosotros, Señor, nos ha faltado fe. Muchos de nosotros hemos confiado en nuestros propios razonamientos. Hemos confiado, Señor, muchas veces, Señor, en nuestras fuerzas. Hoy yo te ruego que renueves las fuerzas del que no tiene ningunas, les des fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas de mis hermanos y mis hermanas, Señor. Pero sobre todo, Señor, llévanos a cada día conocerte más a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo tu Hijo al cual enviaste. Ayúdanos, Señor, también a no ser unos Sofar, unos Bildad, Señor, a no ser como los amigos de Job, que simplemente se la vivían juzgando y criticando, Señor, porque realmente ni ellos mismos entendían cuán profundas es tu sabiduría, es tu entendimiento, Señor. Ayúdanos, Señor, a actuar muchas veces también con misericordia, con amor, sin dejar a un lado la ley. Porque lo que hablábamos, Señor, hay dos noticias, una mala y una buena. La mala es que somos pecadores y merecemos el infierno, esa es la realidad. La buena es que tú enviaste a un Salvador para que nos rescate de ir al infierno. Ambas van pegadas, Señor. Ayúdanos porque es bien difícil no caer en un extremo ni en otro, Señor. También ayúdanos a no caer en estos movimientos, Señor, que se hacen de optimismo nada más, motivacionales. No, Señor. Tú no eres un motivacional, no viniste a motivar a la gente, no viniste a salvarnos. Muéstranos eso, Señor. Ayúdanos, Señor, tampoco, Señor, irnos al extremo de pura gracia, Señor, y querer hacer lo que nosotros querramos y al rato decir, ay, al rato al fin Dios me perdona. No es así. Tu palabra dice que tú no puedes ser burlado. Ayúdanos a entender que hay principios establecidos por ti. Pero también ayúdanos a ver que muchas cosas son parte de tu soberanía, Señor.
que tú permites para también hacernos ver algo en nuestra propia vida, o para formar nuestro carácter, o por llevarnos a un nivel mayor de fe. Ayúdanos, Padre, porque no podemos. Ayúdanos a discernir y ver que los planes que tienes acerca de nosotros son de bien y no de mal. Tus pensamientos son más altos que los nuestros, Señor, y tu sabiduría, y que nuestra mente tan finita muchas veces no lo va a entender. Yo todo esto te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén y amén. Pues bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios por estos tiempos. Yo quiero motivarles a seguirse conectando el día jueves, igual 7:30 de la noche, a estos estudios del libro de Job, donde estamos conociendo más a Dios, porque donde lo conocemos es en su palabra. Y aún cómo es el trato que muchas veces Dios tiene con nosotros, y es importante que lo veamos. Y en este libro vemos mucho la soberanía de Dios. Entonces los invito, incluso mañana también, acuérdense que tenemos guardias de oración a las 5:30 de la mañana por este medio. También si tienen alguna petición de oración puedan ponerla. Y pues el domingo igual a conectarse a las 11 de la mañana. Acuérdense que dice la palabra que no seamos como los que acostumbran a no congregarse, que nos exhortemos unos a otros a congregarnos. Y es cierto, ¿sí? Es cierto, porque aún ahorita aquí estamos siendo probados en ese sentido, ¿sí? ¿Dónde está esa fidelidad de congregarnos? Y yo los motivo a que nos estemos congregando, que no seamos como dice, como muchos acostumbran a ya no hacerlo, ¿sale? Y pues bueno, un abrazo, muchas bendiciones, y pues estamos para servirles. Bye.